ustedes pueden ir explorando todos los temas que requieren ustedes, ¿no? Es una muy buena bibliografía, que podemos tenerlo ahí a la mano. Vamos a hablar bastante porque son los principios que debemos conocer sobre los acuíferos. Entonces, eso nos favorece tomar los conocimientos y está muy graficado sus principios, medio poroso, medio fracturado, más abajo, etc., ¿no? Cómo calcular las conductividades hidráulicas, etc. Pues ahí vamos a tener una bibliografía muy interesante, ¿no? Por acá. Ahí tenemos el contenido, todo lo que ustedes requieren aprender. Es un libro básico, elemental, el ABC de la hidrogeología. Esto ya más o menos a la mitad de ciclo, una introducción dice a pruebas hidráulicas que uno desarrolla, pruebas hidrodinámicas, pruebas de bombeo en acuíferos, ¿no? También está libre. Ahí está, está en español acá. Los que no dominan inglés, ahí pueden tener en español, ¿no? Pero acá está su versión en inglés. Inclusive acá están los ejercicios. Acá en Excel está la cantidad de ejercicios que se han utilizado, por ejemplo, acá. Pruebas de bombeo, ensayos, lag test, con Packer, etc., ¿no? Son bibliografías que están ahí. Y así, ¿no? Acá, por ejemplo, el modelo conceptual para entender, dice, la carga hidráulica y el flujo de agua subterránea, ¿no? Es lo que hemos hablado durante la visita del Pozo Chino, ¿no? Luego, esta es la relación o el intercambio de agua de río, pongamos, o agua que está siendo inundada o irrigada con las aguas subterráneas. Interacción, intercambio entre agua subterránea y aguas superficiales. Cómo se produce la recarga, cuánto se recarga, cuánto puede ser la recarga del río Rímac hacia el acuífero del río Rímac también. Entonces podemos analizar. Y ahí está el libro, ¿no? Este libro. Adicional a eso, hay toda la parte de isotopía, que es muy interesante. Ustedes se van a hacer la pregunta, al encontrar un pozo con agua, por supuesto, puede haber pozos sin agua. ¿De dónde está viniendo el agua? ¿No? ¿De dónde? ¿Del río, de la laguna, o es producto de la lluvia, o es producto de agua riego? ¿De dónde? ¿No? Difícil la respuesta, ¿no? ¿De dónde? Claro, van a haber formas físicas de determinar de dónde está viniendo el agua, de dónde está la fuente de recarga del agua. Eso es fácilmente determinable. Pero, del punto de vista de los isótopos, también podemos tomar muestras de las fuentes probables. Puedo tener 5, tener una laguna, río Lurín, río Rímac, o tal vez me voy hasta Titlio, Nevados, etcétera, porque puede estar conectado hacia la Molina, ¿no? Hidráulicamente. Y eso determinamos mediante la isotopía, ¿no? Deuterio y oxígeno 18 generalmente, hidrógeno 2 o oxígeno 18, que se llaman deuterio y oxígeno 18, ¿no? Que son los más utilizados para
ver cuál es la fuente de recarga, de dónde viene el agua hacia ese pozo, o hacia ese manantial, o hacia ese río, todo lo que quiera, ¿no? Si están en mina, ¿de dónde está llegando el agua? Si están en un túnel, en una mina, igual, ¿no? Entonces vale el concepto para todos los casos, no solamente para los pozos, sino también para... Hay filtraciones pues, que se aparecen de un momento a otro cuando uno está caminando por el campo. Y, y siempre ustedes se van a hacer la pregunta, o les van a preguntar a ustedes. Entonces queremos saber de dónde está viniendo. Entonces probablemente pueden haber lagunas y que a través de fallas geológicas, esté fluyendo el agua hacia ese punto. Entonces los isótopos se tienen que parecer, tienen que ser casi iguales del pozo o de la filtración y de la fuente. Sería la laguna, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa forma uno chequea si es que tenemos como fuente de recarga a esa laguna, a esa fuente que sospechamos, ¿no? Ya así van ustedes a encontrar un montón de bibliografía, amigos. Acá, ustedes quieren de hidráulica subterránea, acá está, ¿eh? Quieren hablar de acuíferos, acá está. Ahí está. Básica, hidrogeología básica, dice. Basic, hidrogeología. También esto se repite, pruebas hidrogeológicas con modelo conceptual y también lo mismo se repite. Son los libros ABC, ¿no? Que tiene evidentemente, por ejemplo, si viene la pregunta, ¿cómo estimar la cantidad de agua que se recarga desde el río Rímac hacia el acuífero? ¿No? Entonces acá está, ¿no? Acá ustedes van a ver las ecuaciones. Aunque también nosotros vamos a verlo, vamos a hacer cálculos, etc., ¿no? De todas maneras, ahí ustedes van a ver el material, ¿no? Desde el río, desde lagos, desde lagunas, desde wetlands, ¿cómo se dice esto? Bofedales, wetlands bofedales, humedales, ¿no? También acá va a encontrar, ¿no? Los principios y conceptos, fíjense, ahí van a ver. Seguro ahí no, ahí ven la interrelación de de todo el agua superficial con el acuífero, ¿no? El acuífero está profundo, abajo, ¿no? Pero hay río, del río se infiltra, o de la lluvia, o del deshielo, etcétera. Cómo se produce la recarga. Hay pérdidas también, etcétera, ¿no? Toda la interacción entre, el caso es el ciclo hidrológico, pero podemos estimar uno a uno, ¿no? Podemos estimar uno a uno. Acá está un río, por ejemplo, está drenando, este río drena, este río igual, hacia este lado está precisamente recargando hacia este lado, pero de este lado está drenando, ¿no? Y así funcionan los sistemas de los ríos o de los lagos, etc., ¿no? Mucho tiene que ver la carga hidráulica, tanto del acuífero como del sistema, ¿no? En este caso, sistema de drenaje. El río actúa como un dren, viene de los acuíferos. Ahorita si se van al río Rímac, van a ver el río que está muy cristalino, no tiene sedimentos, entonces esa es agua subterránea. Ya cuando trae sedimentos es producto de los huaicos, deslizamientos, etc., ¿no? En este caso, el río está recargando, porque la napa, en la profundidad del agua subterránea está más abajo. Y en este caso,
las flechas indican que está siendo recargada. Y así sucesivamente vamos. Acá son gráficos, pero hay que estimar, hay que calcular. Hay que calcular. Este caso de mar, intrusión marina, etc. También vamos a ver. Si bien es cierto, acá está la parte explicativa, seguro en un momento tratan también. Estos son los bofedales, ¿no? Bofedales, como en este caso, ¿no? Bien, y así sucesivamente, ¿no? Van a encontrar ustedes muchos libros, ¿no? A gusto, ¿no? A gusto del cliente. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Acá. Quiere hablar de acuíferos, la parte geológica, fíjense cómo se comporta desde el punto de vista de la geología, y ahí ustedes van a encontrar rocas fracturadas o los depósitos no consolidados, como hemos visto en la clase visitando al Pozo Chino, ¿no? Entonces, esta fotito es básicamente esta foto que voy a mostrar, es básicamente, este es en la sierra, uno irse a Huancayo, llegas a La Oroya, lo que vas a ver alrededor son estas rocas, ¿no? Y estas rocas están fracturadas, están falladas, mira, ¿ve? Tienen sus fracturas. Y viene el agua de lluvia, viene la lluvia y satura todos esos espacios, todas esas fracturas. Esta línea de acá es una falla geológica. Fíjense acá la orientación de estos pliegues, y acá la orientación es completamente distinta. Entonces, acá hay una falla de todas maneras. Y hay agua en esa falla de todas maneras, ¿no? Entonces, para los agrícolas, las fallas son muy, muy importantes. Ya, esto abunda en la sierra, en las minas, donde uno va a trabajar. Hay básicamente esas rocas fracturadas, rocas con fallas, las fisuras, etcétera, ¿no? Van a encontrar. Y ahí los conceptos también de porosidad eh, en estas zonas. Acá fíjense, estas fallas que se observa acá son bastante interesantes porque el agua de lluvia se va a infiltrar a través de estas rocas, de estas fallas, ¿no? Por acá igual, por acá están explorando, hay fallas evidentemente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar, y uno va a estudiar cuando estemos en el campo, ¿no? Acuíferos, toda la parte de acuíferos, acá tenemos los conceptos: acuíferos cárticos, eh, grandes acuíferos, etcétera, ¿no? Pues vamos a tener ahí los conceptos de acuíferos también, y también acá lo vamos a ver, ¿ya? Entonces solamente deseo que en sus tiempos
que concierne al curso, revisen esa bibliografía y ahí van a tener casi toda la bibliografía que se requiere para este curso. Y hay bastante, ¿no? Bastante. Acá hay también en Books estos libros más antiguos son estos. Lo vamos a encontrar. Acá hay muy buena bibliografía de acuíferos de acuíferos libres, ¿no? Acá también de acuíferos libres, bastante bueno esta bibliografía. Y esto de acuíferos kársticos, que generalmente hay en toda la Sierra de Lima, Huancayo, hasta Puno, Cajamarca. Hay acuíferos en la sierra que son acuíferos kársticos. Acá, libros reservados. Esto vamos a utilizar este libro que se llama Análisis de pruebas de bombeo, análisis y evaluación de datos de prueba de bombeo. Este es un libro muy bueno, porque en base a esto se ha elaborado un software que se llama el Aquifer Test. El Aquifer Test se ha elaborado y este es prácticamente la Biblia para ese tipo de trabajos. Ustedes se van a ver involucrados en esos tipos de trabajo en el campo y van a tener que revisar obligatoriamente este librito, que ahí está libre, pueden bajarlo y así le voy a ir indicando qué libro más va a interesar. En realidad, tener toda esta bibliografía es una bendición realmente, ¿no? Eso no se tenía antes, toda esta bibliografía, y gratis. Ahí está, problema de arsénico para las zonas volcánicas, por ejemplo, acá, y así sucesivamente, ¿no? Contaminantes, rocas fracturadas, acuíferos fracturados también, bastante interesante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay nada? ¿Están ahí? ¿Qué dice Eric? Sí, ingeniero. Eric. Eric Robert. Sí, ingeniero, todo claro. Oh, claro. Ingeniero, buenas. ¿Nos hará una lista para ver qué libros vamos a requerir ahora para ver los temas del curso? Que te señale la lista de los libros. Por ahora, pues los básicos, ¿no? Que estoy mostrando ahí. Los libros básicos ¿no? Los libros básicos que ya les he mencionado. Hidráulica, hidrogeología básica, ¿no? Entonces, acá, chequé acá, introductoria o hidráulica, cualquiera de ellos. De ahí, ¿ve? Son 1, 2, 3, 4. 4. Este de isotopía todavía. Pero primero, para que no te compliques, el primero nada más. Ya, el primero. Propiedades de los materiales de acuífero y los principios de flujo de agua subterránea. Eso nada más. Las pruebas ya después de medio ciclo. Lo que hemos visitado el Pozo Chino, acá está el modelo conceptual, mira. Ahí está carga hidráulica y flujo de agua subterránea. Por ejemplo, esto para que ustedes más o menos preparen
un modelo conceptual, ¿no? Acá está también. Y luego ya vamos a ver el resto. Voy a revisar este primero y el tercero, ¿ya? Para que vayan ingresando, porque ahí están los conceptos, ¿no? Básicos de la hidrogeología. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Bien, entonces ya tenemos claro de qué es lo que vamos a utilizar y también la clase, perdón, también el ciclo del curso, la forma de cómo vamos a evaluar el desempeño de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, este gráfico es un gráfico que hemos preparado con el Sarper. Dentro de los software que vamos a utilizar está el Sarper, uno de los primeros software que vamos a utilizar en nuestro curso. Sarper, tal vez han escuchado, pero vamos a tener la oportunidad de aprender a usarlo para este tipo de trabajos. Es una maravilla, ¿no? Esta es una conceptualización, así como hemos hecho el pozo chino, pero este es para la zona de Bateas. Es una zona minera y acá la situación es resolver si esta figura que va a ser una relavera proyectada va a contaminar al agua subterránea o no. Entonces, la empresa te pregunta, ¿va a contaminar o no? ¿Y cuánta agua va a contaminar? Esa es la pregunta. Entonces, con el curso de hidrogeología podemos saber cuánto se va a contaminar, cuántos litros por segundo. O también, esta empresa puede preguntarte, yo voy a construir un túnel desde este punto donde está la manito hasta por acá. Un túnel, ¿no? Y le pregunta, ¿cuántos litros por segundo voy a drenar? Porque arriba hay hielo, hay lagunas, hay quebradas, etc. Entonces, ¿cuántos litros voy a drenar? Si esa agua a drenar va a ser contaminada, ¿no? Eso le preocupa al empresario, porque el empresario evidentemente va a tener que hacer el tratamiento si es que contamina, ¿no? Acá igual, ese caudal que ustedes le van a dar a calcular, a estimar, es, pongamos, dicen 10 litros, entonces tiene que construir una planta para 10 litros por segundo. Si acá ustedes dicen, mira, va a drenar 50 litros por segundo y evidentemente tiene que construir una planta para esos 50 litros por segundo, para descontaminar. O sea, es dinero, ¿no? Es dinero. Entonces, esto es en minería. Nosotros los agrícolas conocemos bastante de hidrología, de procesos de infiltración, escorrentía, etcétera, ¿no? Toda la parte de hidrogeología y que nos ayuda evidentemente a consolidar y dar respuesta a ciertas preguntas que son muy importantes. Lo que el geólogo no sabe, el geólogo sabe de rocas, pero la parte hidráulica, la parte de hidrología desconoce por completo. Él conoce minerales y otras cosas más, pero el agrícola sí está capacitado en hacer estos cálculos, estas estimaciones. ¿De acuerdo? Igual, esta zona es el Airo. Chayapalca está por acá, por habrán escuchado de la cárcel, ¿no? Por acá está. Por acá hacia el oeste está Chile, por acá está Bolivia y toda esta parte es Perú, ¿no?
Entonces, acá hay un acuífero. Acá hay un acuífero y las aguas subterráneas están fluyendo fuera de este acuífero, y esta es la línea limítrofe con Chile, pero se está yendo el agua subterránea hacia Chile, ¿no? Por acá la línea divisoria de Chile, por acá está Chile, territorio chileno, porque ahí están los hitos ya, que demarcan el lindero, ¿no? Y por acá está Bolivia, pero la pregunta acá es ¿cuánto de agua puedo explotar de toda esta zona? ¿Cuánto de agua? Sin afectar, por supuesto, a, a los pastos que hay, donde hay gente que vive por acá, hay personas, compatriotas que viven por acá, tienen sus alpaquitas, sus vicuñas, etcétera. Entonces pastorean por acá. Si ustedes se explotan en demasía, lamentablemente esos animales se van a quedar sin pasto. Entonces por eso es la parte actitudinal, ¿no? Ver la parte social, la parte ambiental también, ¿no? Si desciende mucho el nivel, evidentemente ustedes tienen que proveerle el sistema de riego, por ejemplo, para que rieguen sus pastos, sea por aspersión, ¿no? O por gravedad. Entonces tenemos que estar de la mano con el medio ambiente y con la sociedad en nuestro entorno. Entonces acá más o menos medio cubo o 600 litros por segundo se puede bombear. Hay un canal que conduce agua hasta Tacna, hasta la ciudad de Tacna, de esta zona, ¿no? Hay como 8 o 10 pozos que se bombean para este consumo de Tacna. Entonces acá la pregunta es ¿cuánto de agua puedo explotar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Llueve, se recarga, hay flujo que se pierde también, etcétera, ¿no? Es complicado el asunto acá. Esas son las secciones geológicas. Esto es en el norte, en Virú. Virú forma parte del proyecto Chaimochic. Entonces, las aguas del río Santa ingresan hacia este valle y lamentablemente los agricultores, cuando llegó el agua, han dejado de bombear agua subterránea y entonces los niveles se han elevado y han afectado todos estos terrenos por acá, donde ya no se puede sembrar, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente no se puede sembrar por la salinidad y por la saturación del perfil del suelo, ¿no? Es lamentable eso, porque están ingresando mucha agua superficial proveniente del río Santa. Entonces la idea es que bajen a la mitad tal vez para que, para que sea utilizado en la tercera etapa y evitar de que estos suelos se sigan deteriorando. Entonces también acá la pregunta es ¿cuánto de agua solamente debe ingresar del canal madre hacia este acuífero? ¿Cuánta agua? Entonces son preguntas que van a tener que responder al hacer un trabajo, un estudio. Los conocimientos que nosotros le vamos a proporcionar les van a servir para responder dichas preguntas. Antes había pues 1536 pozos bombeando, pero ahora todos los pozos han sido cerrados, no bombean, y a las justas 10 millones, que no es nada, ¿no? Este fue el 2001. Ahora debe haber variado, por supuesto. Igual en Chicama, ¿cuánta agua necesita y cuánta agua debe llegar a través de este canal madre, ¿no? A Chicama? Esta es la tercera etapa del proyecto Chaimochi.
O sea, acá el problema está en que ya la napa, acá en la parte baja, está alta. Hay problema de salinización, pérdida de suelo, todo. Yo creo que esta agua de la tercera etapa no debe ingresar una gota hacia el Valle Chicama, más bien irse más al norte, donde hay terreno suficiente como para ser irrigado por ese caudal, ¿no? Acá hay 2.641 pozos, tremenda cantidad de pozos, tremenda. La cantidad de pozos en este acuífero es enorme, ¿no? Y lo que les comentaba, pues, ¿no? En los valles donde estamos, por ejemplo, valle del río Rímac, ¿no? Todavía por Huachipa, por cerca de Chosica, todavía hay áreas bajo riego, ¿no? Hay cultivos inclusive, hortalizas generalmente, ¿no? Y para que cosechen tienen que utilizar insecticidas, pesticidas, etc. Y eso se diluye, se disuelve con el agua y contamina al acuífero, el agua subterránea, ¿no? Todo esto tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Hay fábricas que inyectan agua usada hacia el perfil del suelo, o tienen así su planta de tratamiento y no está impermeabilizada, y esto con el tiempo va a llegar a estos mantos, a, a estos estratos donde va a contaminar al acuífero. Y acá igual los botaderos, muchos botaderos, desagües que están deteriorados de toda la población. Imagínense, el centro de Lima son desagües antiquísimos, muy antiguos, que están rotos. Entonces parte del desagüe fluye hacia el acuífero, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y no faltan los pozos. Pues acá tenemos pozos que ya están capturando agua contaminada y eso estamos tomando, ¿eh? Los grifos de petróleo, gasolina y aceite, fíjese, también contaminan. ¿Quién chequea un grifo? A ver, nadie. Entonces, ese material, esa sustancia va fluyendo hacia el acuífero y contamina las aguas del acuífero. Y ahí están los pozos, mira, los pozos están extrayendo agua para consumir, porque no solamente el agua del río Rímac vía Tarjea se utiliza para consumir, no es así, ¿no? En ciertos sectores también hay minería, también la minería contamina al medio ambiente, al perfil del suelo. Fíjense acá, con el tiempo progresivamente va a ir fluyendo hasta llegar a contaminar estas capas que son acuíferos, ¿no? Bueno, en la sierra igual hay de todo. Hay minería, hay ganadería, se crían ovejas, llamas, alpacas, todo. Todo eso genera contaminación, ¿no? También eso, ¿no? La parte agrícola, la parte minera, la parte industrial, todos contaminamos, ¿no? Todos contaminamos el medio ambiente y seguimos contaminando, ¿no? Lamentablemente. Entonces, por eso la preocupación del hidrogeólogo es velar por que la calidad del agua se mantenga o sea apta. Si ya no es apta, hay que invertir bastante en descontaminar dicha agua, que las aguas sean aptas para consumir, para la población, sino también para la ganadería, para la agricultura, para las industrias, etc. Tienen que ser aptas, si no, ya descartamos. O lo contrario, hacemos el tratamiento, yo qué sé,
pero y que ya es costoso, ¿no? Y ya es costoso. Hay pozos, por ejemplo, pozos de Sedapal que ya no bombean porque la calidad del agua es muy mala, ya no sirve para ser explotado. Ese es un problema muy grande. Entonces, esos son los aspectos que vamos a aprender. ¿Eh? Preguntas claves, hay que responder y los conocimientos que vamos a aprender acá van a ser, evidentemente, van a tener que ser respondidas concretamente, porque esa respuesta va a repercutir en el costo, ¿no? Si ustedes dicen, mira, yo voy a captar agua en este sector ¿y cuánto es ese caudal? Pongamos, 1 metro cúbico por segundo. Muy bien, 1 metro cúbico por segundo. Con ese metro cúbico por segundo tienen que diseñar la tubería de conducción o el canal de conducción, ¿no? Y eso cuesta. Si otro hidrogeólogo dice, no, es demasiado, tenemos que solamente bombear 600 litros. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que tenemos que ver, la sostenibilidad. Si dices 1 metro cúbico, tal vez haces las simulaciones, los cálculos, ese metro cúbico lo va a secar al acuífero en 3 años. No va a haber agua en 3 años. Y la inversión, ¿no? Ahí sí nos llevan a Chayapalca directo, ¿no? Entonces, la sostenibilidad es importante. El que dijo 600 litros, tal vez va a ser sostenido la explotación de ese acuífero, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, hay mucha responsabilidad, hay que tener mucho criterio para el desarrollo de los proyectos hidrogeológicos. ¿Ya? Bien. Más preguntas. Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Cómo se sabe que el acuífero está contaminado? O sea, como usted dijo, ¿no? Que pasan por las industrias o por quizá, ¿no? Los contaminación minera. ¿Cómo se sabe que el acuífero se encuentra contaminado? Ah, muy fácil. En el acuífero tiene que haber puntos de monitoreo de niveles y de calidad del agua. Entonces, pongamos este acuífero, puede tener unos 20 puntos. Entonces, se toman las muestras de agua y se llevan a los laboratorios para que realicen los análisis físico, químico y bacteriológico. Entonces, analizamos, interpretamos eso, como lo vamos a hacer al final del ciclo, del curso. Eso nos va a dar la idea de cómo y cuánto está contaminado, ¿no? Por decir, el agua en un pozo de Sedapal, pongamos, tenga 300 miligramos por litro de sulfato, pero el límite máximo es 250. Entonces, esa agua ya está contaminada, ¿no? Ya sobrepasó el límite. O tiene 200 miligramos de nitrato, siendo el límite de nitratos 50. Ya se pasó 150, ¿no? Entonces, de esa forma, ustedes pueden ir caracterizando las muestras de agua y elaborando mapas, ¿no? En qué zonas ya está contaminada, tiene demasiada concentración de nitratos, cloruros, plomo, arsénico, yo qué sé, ¿no? Es mediante monitoreo. ¿El monitoreo en qué consiste? En tener puntos donde se tomen muestras de agua y se lleve al laboratorio acreditado y nos reporten los resultados. Nosotros no vamos a realizar el análisis, nosotros solamente vamos a interpretar los resultados, analíticamente o con los softwares también. ¿De acuerdo?
Más preguntas. Ingeniero, y si el acuífero está, bueno, contaminado o tiene, pasa los límites permisibles, ¿hay alguna manera de limpiarlos bueno, quitarles esa contaminación, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pongamos, en este sector yo identifico que las aguas están contaminadas, ¿no? Entonces puedo yo diseñar una batería de pozos. Baterías son varios, batería cuando hablo son varios pozos, ¿no? Calculo el área desde donde está contaminada, empiezo a bombear a una laguna, yo que sé, a un depósito grande, para que luego de bombeado se haga el tratamiento. Luego del tratamiento ya puedo utilizarlo para, no sé, pues para regar los cultivos, para los usos que se requieran. Una vez descontaminada, sí se puede, pero es costoso, pero sí se debe hacer, ¿no? Bien, ingeniero, gracias. Más preguntas. Cuando fuimos al Pozo Chino, estuvimos hablando quién ha dado origen a los acuíferos, al acuífero de la Molina. Dijimos el río, ¿no? O sea, el río lecho, la Molina ha sido lecho del río Rímaca, dijimos, ¿no? Pero también hay acuíferos de origen volcánico, ¿no? Por la zona sur, Tacna, Puno, Moquegua, la parte alta de Arequipa, donde ha habido bastante vulcanismo, también hay acuíferos de origen volcánico. Y la que puse como ejemplo también fue el acuífero de Cajamarca, ¿no? Entonces, este es un volcán, por ejemplo, está ya apagado, no está activo. Entonces, ¿qué pasa con el volcán? El volcán emana piroclásticos. Fíjense la cantidad de material que es expulsada por la energía del volcán y luego es almacenada. Fíjese que en la parte inferior hay capas, mira, acá capa marrón, acá hay capa plomo, acá hay blanquecina, más arriba hay otra capita, más arriba y más arriba ya está verde, ¿no? Como si fuera la superficie del terreno. O sea, esto tiene una larga historia, millones y millones de años. Entonces, como producto de la expulsión de material piroclástico, se ha acumulado material acá. Ese es material no consolidado, ¿no? Entonces, llueve, o hay un río, o una laguna, etcétera, se satura. Esto está, el poro de estas capas, de estos estratos, se saturan, ¿no? Y ya está el acuífero, ¿no? Entonces son acuíferos de origen volcánico. El agua puede estar cerca de la superficie o puede estar mucho más abajo, no sé. Es cuestión de indagar mediante exploraciones indirectas. Entonces, acuífero de origen volcánico. Hay rocas en la Sierra de Raura, por ejemplo, por acá, por la Sierra de Lima, por Ticlio, por la zona de Chota, por la zona de Cajamarca. Por ahí van a encontrar ustedes estas rocas de color blanquecina. Otras palabras son calizas, rocas calizas, ¿no? Esto con el tiempo se van diluyendo, ¿no? O sea, el agua de lluvia prácticamente va millones y millones de años, va prácticamente diluyendo, ¿no? Y formando estas cavernas, estos espacios vacíos. Mira, ¿eh? O sea, la roca se diluye y hacen
hace o construye estas cavernas, que son cuevas prácticamente, ¿no? Acá hay un río, por ejemplo, ustedes van caminando por acá y desaparece el río, ¿no? No se sabe a dónde se va, cuál será su destino, no sabemos, ¿no? Entonces, por Ticlio hay un lugar que se llama Yauli. En Yauli, por ejemplo, ustedes caminan ahí paralelo al río Yauli y de pronto desaparece el agua. O sea, cientos y millones de años que no se atora esa boca y desaparece el agua, así como en este caso. Son como 10 metros cúbicos que se desaparecen y Dios sabe a dónde se va. Entonces podemos hacer un poco de isotopía para ver a dónde se están yendo dichas aguas, ¿no? Estos son acuíferos kársticos, lo llamamos, porque están almacenadas en unas cavernas, en unas cuevas, vacíos grandes. Esto abunda por Cajamarca, hasta, prácticamente hasta Puno he visto este tipo de formaciones geológicas consolidadas, pero ahí están los acuíferos kársticos. El agua entonces forma estos huevos, estas cuevas. Acá está en proceso de dilución, poquito a poco se va diluyendo la roca, ¿no? Y va a formar seguro por ahí cuevas. Y este es de origen aluvial, pues, ¿no? De origen aluvial. El río, ¿no? El río, por acá está el río, por acá está el río, da origen a estos depósitos, a estas capas. Por acá tenemos capas, una capa, otra capa, que se han ido acumulando con el tiempo. Pero el río sigue circulando. Entonces se infiltra agua del río y alimenta el acuífero. Entonces es el acuífero, por ejemplo, acá en la Molina, ese es lo que vamos a encontrar, ¿no? Cerca al Pozo Chino hacemos la perforación, vamos a encontrar por ahí seguro capas, así, estas capas, hasta llegar hasta 105 metros donde está la roca ya, la roca, ¿no? Entonces, estos son acuíferos de origen aluvial. Material suelto, no consolidado lo llamamos, y al de abajo, a esta roca, ya lo llamamos consolidado, porque son rocas macizas, duras, ¿no? Eso ocurre con estos acuíferos de origen aluvial. Acuíferos de origen tectónico o por fracturamiento. Entonces, esto ocurre generalmente en la sierra, en la mayoría de los casos, ¿no? Estas líneas medio oscuras que ven es que la roca ha sufrido un esfuerzo, ya sea a la tracción o a la compresión, y debido a ello se ha fracturado, ¿no? Tienen las fisuras, por ejemplo, ahí, varias fisuras, ¿no? Entonces el agua llueve, se infiltra y almacena agua temporalmente, ¿no? Entonces lo llamamos acuíferos fracturados en la sierra generalmente. Esto es más o menos lo mismo, pero estos eran pliegues horizontales. Pero ahora, fíjese, hay una fuerza de este lado izquierdo, que ha quebrado a toda esta roca que está horizontal y se ha formado esta línea que lo llamamos falla geológica por acá. Entonces el agua antes fluía en forma horizontal, pero ahora ya no. El agua viene por acá, llega hasta acá, nada más hasta la falla, ya no sube. De este lado también baja y llega hasta ahí nada más en la falla, desaparece o hace su aparición en esa falla básicamente. Por eso para los agrícolas es importante ubicar las fallas geológicas, porque ahí de todas maneras van a encontrar agua, ¿no? Por este fenómeno de formación de fallas.
de origen eólico. Les comentaba el viento también, ¿no? El viento también se ha acumulado en depresiones. Antes era una depresión enorme, pero ahora se ha acumulado sobre esa depresión. Y si hay recarga, o sea, una fuente de recarga, evidentemente se va a formar un acuífero de origen eólico, ¿no? De origen eólico, como estamos observando acá, ¿no? Esto hay en Villacurí, en Ica, también por San Pedro de Lloc, pasando a Trujillo, eh, los que he podido identificar, pero sí son bastante profundos. Por ejemplo, en Villacurí tiene más de 180 metros de espesor de arena, arena fina nada más. Es un depósito enorme de arena. Acuífero de origen eólico, entonces. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros vamos a manejar un poco de estos conceptos, ¿ya? Para tener comunicación con los geólogos, con otras personas, otros profesionales en el mundo de la hidrogeología, geología, ¿no? Entonces, los acuíferos, desde el punto de vista geológico, nos van a interesar dos nada más, que ya he estado repitiendo. Acuíferos en sedimentos no consolidados es el material suelto, ¿recuerdas del pozo chino? Cerca al pozo chino el material era suelto, ¿no? Un pico, una lampa se puede remover. Y hay otros acuíferos en sedimentos consolidados, es decir, rocas duras. Entonces, son dos nomás, es fácil de aprender, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de estos acuíferos en sedimentos no consolidados? Primera característica, tiene porosidad intergranular. Fíjense acá este. Esta es la zona no saturada, donde están las plantitas. Va a haber agua, porque han regado un poco, y ahí tiene las partículas y ahí tiene aire. Entonces, aire y agua y el sólido, ¿no? Que es las partículas del suelo. Y en la zona saturada, todo este aire es copado por el agua. Entonces ya la zona saturada es esta que está abajo, ¿ya? Entonces, estos espacios vacíos significa porosidad intergranular, es decir, entre las partículas hay un espacio vacío y ahí está el agua, ¿no? Y ahí está el agua, ¿de acuerdo? Pozo chino se comporta así. Entonces, es el acuífero en sedimento no consolidado. Detrítico, carácter detrítico. Detrítico significa que son partículas sueltas, detritos, cada uno de ellos sueltos. ¿Qué tipo de material son? Grava, arena, arcilla, arenisca con conglomerado, etc., ¿no? Son partículas sueltas, cantos rodados, bolonería, etc. Ahí ustedes van a encontrar, ¿no? Parecido a material de río, por supuesto. Desde el punto de vista geológico, estos son los más recientes, por eso decimos este material no consolidado es del cuaternario reciente. Cuaternario reciente, ¿ya? Esa es la edad geológica de este tipo de materiales no consolidados. Los espesores, ¿cuánto medirán? ¿1000 metros, 2000 metros, 5000 metros? No. En los valles, por ejemplo, 120 metros, 160 metros como máximo, ¿no? 200 llegará en algún lugar, ¿no? Como en Villacurí le estaba mencionando, a 200 metros. O en Ica, ¿no? Máximo, máximo. Más no hay.
sea, esos acuíferos son superficiales, no tienen espesores enormes. A veces el geólogo le va a decir, mira, esa roca tiene 5 kilómetros de espesor. No vayan a pensar que el acuífero tiene 5 kilómetros, no es así. Ese acuífero debe tener, no sé, 40, 50, 60 metros como máximo, ¿no? Entonces son someros, por eso se dice. Son acuíferos someros. No son tan profundos como uno puede pensar, ¿no? Y estos son de origen aluvial, eólico, volcánico, coluvial, morrénico también. A ellos pertenecen estos sedimentos no consolidados. ¿Claro? No se olviden, porosidad intergranular. ¿Ya? Esto ya se complementa de lo que hemos estado hablando en el campo, en el pozo chino. Detríticos son partículas sueltas. ¿Qué material? Cantos rodados, gravas, arena fina, arena gruesa, limo, arcilla, bolonerías, etc. Edad geológica reciente, ¿no? Que corresponde al cuaternario reciente, se dice. Estas son del cuaternario. A veces uno dice, en lugar de decir acuíferos no consolidados, del cuaternario, ¿no? El material del cuaternario. Se sobreentiende que son sedimentos no consolidados. Espesores que podemos decir, por lo que yo he caminado, he visto, más de 30 años, estamos hablando pues de espesores hasta 200 metros como máximo, ¿no? Los orígenes, como estamos observando acá, puede ser volcánico, eólico, aluvial o tectónico también que hemos estado viendo más antes. Estos son, así es una tortita, vamos a llamarla así, el acuífero, ¿no? El río, por ejemplo acá, estas líneas amarillas son las quebradas o torrenteras por donde circula el agua. Esta agua, en sus diferentes periodos de tiempo, ha transportado material. Fíjense, distinto tipo de material acá. Hay grava, limo, arcilla, ¿no? Etcétera. Ha acumulado con el tiempo, ¿no? Entonces, este es un depósito no consolidado, del cuaternario reciente, ¿no? Pero fíjense, acá hay unas manchitas de amarillo, 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 ¿no? Y por ciertos sectores no hay mucho amarillo, por ejemplo, por acá, ¿no? Entonces, estos amarillos significa que hay zonas buenas y malas para perforar un pozo, ¿no? Si yo perforo acá un pozo, muy bien, voy a atravesar varios. Si yo perforo por acá, casi no. Llego acá, no hay mucho amarillo. Es decir, no hay buenas capas que produzcan agua, que me doten agua al pozo que yo perfore acá, ¿no? Entonces, por eso es que hacemos trabajos de exploración. Siempre vamos a realizar trabajos de exploración. Y siempre el material más grueso está acá en la cabecera, pues. El material más fino ya va a estar casi a la ribera con el Océano Pacífico, ¿no? Ustedes se van a los acantilados ahí por Chorrillos abajo, porque donde hay una carretera, ahí ustedes van a ver que en los acantilados hay unos cantos rodados, que significa que el lecho del río ha llegado hasta por ahí, ha acumulado. Estos son exploraciones. Todas estas líneas que están viendo acá, verticales, son trabajos de exploración. Puede ser indirecta, puede ser directa también. Directa es el pozo chino, porque hemos perforado. Indirecta, vamos a llevar un equipo y vamos a explorar también.
ahí, ¿ya? Entonces, estas exploraciones, sean directas o indirectas, nos van a decir dónde podemos perforar un pozo. Pero de antemano tenemos que saber las características del material. Una arcilla, por ejemplo, tiene una porosidad alta, pero nos proporciona poca agua. O sea, esta capita de esta perforación, nada, no nos va a dar agua, pero ni para el té, porque es un suelo arcilloso. Bajamos por acá, encontramos esta capa donde hay arena con grava y limos. Ahí sí vamos a encontrar agua. Pero otra vez nos encontramos con la arcilla. Y esto tampoco no nos va a dar agua, ni para el té. Entonces el espesor de este pozo debería ser desde acá hasta acá. Esa es la profundidad de perforación. Acá igual, por acá casi igual, o sea, ni hablar, ¿no? Por acá casi igual. Ah, casi, fíjense, estas dos trabajos de exploración, fíjense, esto llega hasta acá abajo, hasta la base, 100 metros por lo menos. Así es el pozo chino. Hemos seleccionado ese punto para la perforación. ¿Por qué? Porque tiene mayor espesor con gravas y limo. Y está saturado, ¿por qué? Porque el nivel del agua está acá, fíjense. Hasta ahí llega el nivel del agua. ¿Recuerdan que hemos medido 38 metros? Eso lo hemos medido desde acá. Y hemos ingresado a la sonda y hemos registrado 37,80. ¿No? Bueno, en el caso nuestro hemos medido el nivel dinámico que estaba con 47, me parece. ¿Ya? Pero ese es el nivel del agua. Entonces, toda esta parte inferior está saturada. Entonces, la saturación, el espesor de saturación es mayor en este sector que acá, casi la mitad, ¿no? O menos de la mitad. Entonces, nos conviene perforar en este lugar. En las formaciones consolidadas o rocas consolidadas tenemos dos acuíferos, fracturados y los cárticos. Acá se observa la roca fracturada. Cada una de estas son fracturas pequeñitas, ¿no? Y ahí se almacena el agua. O acá también que tienen menos, ¿no? Menos. Este es un pequeño valle en la sierra, ¿no? Y acá se ha hecho un zoom y estamos viendo acá una imagen 3D. El nivel del agua está acá, pero hay un pequeño depósito del cuaternario. Pero más abajo tenemos fracturas, estas líneas oscuras. Pero no se va al infinito. Conforme se profundiza, desaparecen las fracturas. Por eso les decía, puede tener 70, 80 metros como máximo este grado de fracturamiento. La roca puede tener 2, 3, 4, 5 kilómetros de espesor, pero la fractura va a desaparecer en 30, 40 metros como máximo, ¿no? Entonces, esa es una característica importante para estos casos. Entonces, el acuífero va a estar fracturado, lo llamamos acuíferos fracturados acá. El agua el agua aprovechable solamente va a estar en estas fisuras, ¿ya? Más no en la roca misma, porque lo que está en la roca misma se llama porosidad secundaria y porosidad primaria, y a este espacio vacío porosidad secundaria. Entonces, hay agua solamente en la porosidad secundaria, es decir, en estas líneas de color negro. Porosidad primaria es en la misma roca, pero es muy poquito, bastante pequeño. Es lo mismo esa roca. Esta roca igual, acá tenemos ciertas fracturas, fíjense. Si yo perforo un túnel por acá,
10 kilómetros, 15, 20 kilómetros, no encuentro agua. No encuentro porque estas fracturas no están conduciendo agua. Estas fracturas no están conduciendo. No. Pero yo si perforo por acá, encuentro acá. Ahí hay agua. Pero después paso y ya no encuentro agua. Y si perforo por acá el túnel, acá no encuentro, pero acá sí encuentro, ¿no? Entonces, estos son acuíferos discontinuos. En este tipo de acuíferos, no en todo el cerro que ustedes observen van a encontrar agua, sino en algunas zonas nada más, en algunos puntos, en unas zonas, como estamos viendo acá. Va a depender de cuán conectado esté estas fracturas a fin de que conduzcan agua a esta zona, a este sector, ¿no? Las flechitas están indicando eso. Entonces, todo va a depender de la interconexión de estas pequeñas fallas o fracturas que estén conectadas con la superficie y zona de recarga, ¿no? A veces con limo, arcilla, se saturan o se colmatan estas y ya no hay flujo de agua. Pero algunas todavía se encuentran activas, entonces vamos a encontrar todavía agua subterránea en dichas fracturas. Ahí igual, este es, por ejemplo, un caso a ver, esto lo he visto en Raura. Raura es una zona, la Sierra de Lima, ¿no? Sierra de Lima. Hay ríos con buen caudal que desaparecen, ¿no? Desaparecen. Por acá, fíjese, este río desaparece acá y reaparece acá y nuevamente desaparece. Evidentemente son cuevas ahí, cuevas. Son cavernas donde se almacenan las aguas y desde donde se podría capturar agua subterránea, captar agua subterránea. A estas formaciones que están en proceso de formación de cavernas lo llamamos dolinas, ¿no? Y a esto lo llamamos cuevas o caves en inglés, ahí está. Entonces, son dolinas. Si van a Chota, antes de llegar a Chota, ustedes van a ver este tipo de formaciones sobre la superficie del terreno. Significa que se están formando. El agua de lluvia los está prácticamente diluyendo a la roca y en algún momento se va a poner en contacto esta dolina con las cavernas. La exploración es complicado acá, ¿no? Las perforaciones también, pero siempre es bueno hacer exploraciones, ¿no? Por ejemplo, el B, perforación B. Se ha perforado B y no se encuentra agua, ¿no? Perforo en A, ahí sí encuentro agua. Ahí está. Entonces, por eso es bueno hacer exploraciones indirectas antes de gastar dinero en zonas en las cuales no pueden encontrar agua. ¿Ya? No es masivo también. Este es también por sectores, no es continuo. ¿No? Por acá perforo, no voy a encontrar agua hasta por acá. Más abajo sí. Si perforo acá 40, 50, no voy a encontrar agua. Entonces, todo depende de la exploración. Este es el caso de Chota, ¿no? El área debe ser enorme, de verdad, del acuífero, ¿no? Del acuífero kárstico. Y las aguas del Chotano son derivadas, estas aguas de este acuífero son derivadas hacia el túnel Chotano. Y desde esta ladera, desde este acantilado, empieza a brotar más o menos 30 metros cúbicos por segundo. Es una cantidad enorme de agua, ¿no? Entonces, esa agua lo trasvasa a reservorio Tinajones, ¿no? Que corresponde a la cuenca Chancay-Lambayeque. Entonces, es enorme, el acuífero es enorme, no sé hasta dónde llegue, pero
es enorme. Y ahí tiene su punto de drenaje. Lo malo de estas aguas a veces tienen una alta dureza. Eso un poco que desalienta su uso, ¿no? Pero sin embargo, pues mezclada con otras fuentes puede mejorar su calidad y se puede utilizar para la agricultura, para el consumo, etc. Entonces, esa es la clasificación de los acuíferos desde el punto de vista geológico, ¿ya? Geológico. Y vamos a ir hablando, nos faltaría la parte hidráulica, ¿no? La clasificación de los acuíferos desde el punto de vista hidráulico. Eso ya lo veremos mañana, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ya se fueron? No, ingeniero. Bien, ahí nos quedamos entonces. Ya mañana nos vemos a las 8. Ok, ingeniero. Si no hay Ingeniero, problema. gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao.